Bienvenidos a Contrapunto, Analiza, un espacio en donde nos permitimos pensar fuera de la caja para tener una mejor comprensión de lo que pasa en lo económico y lo financiero. Y hoy vamos a seguir hablando del tema de moda, los aranceles, particularmente de un análisis que hace el economista de Morgan Stanley hace una semana, que la titula como la Trinidad imposible de los aranceles, ¿no? O el trilema imposible de los aranceles. Acuérdense que un trilema es un conjunto de tres posibles opciones en donde no se pueden cumplir las tres, ¿no? Se tiene que cumplir, se cumple una, se cumple dos, pero que se cumplan las tres es imposible. Y bueno, ahorita vamos a entrar a ver de qué se trata este trilema, pero lo que dice es que pues, con los aranceles y lo que quieren lograr esos aranceles, pues, no va a ser posible hacerlo todo, ¿no? Entonces, traigo aquí una grafiquita, ¿no? Para entender de qué va este trilema. Denme un segundo y se las pongo. Es muy sencillo. En esencia pues es un triángulo en donde podemos ver que arriba viene, o sea, qué es lo que se quiere lograr con la guerra comercial. Y son en esencia tres cosas. Uno es aumentar la recaudación, ¿no? Este es uno de los propósitos de los aranceles, lo ha dicho Trump, hay que aumentar la recaudación. Ahorita entramos a detalle en cada uno de ellos. El otro es regresar la manufactura a Estados Unidos, no, un poco traer, acuérdense ya lo platicamos en el capítulo 22, en donde hablamos del plan de Trump, se los dejo al final de este capítulo si no lo han visto, para que lo vean, y ser una herramienta de negociación para lograr ciertos acuerdos de política externa, ¿no? Entonces, esas son las tres cosas que quiere lograr con la guerra comercial, con la imposición de aranceles. Sin embargo, pues no es posible, no es posible tener las tres. Puedes tener una, puedes tener dos, no las tres. A ver, de entrada, lograr una de estas tres es bastante complejo. Intentar lograr las tres de un solo golpe, pues es prácticamente imposible y ahorita vamos a hablar un poquito por qué. Eh, en el tema de recaudación de impuestos, un poco lo que busca Trump es extender esta orden ejecutiva que puso en 2017 de recorte de impuestos. Esa orden expira al final del 2025. Entonces lo que busca es extenderla, ¿no? Seguir con este recorte impositivo, pero pues de algún lado tiene que salir ese dinero, ¿no? Ya no va a recaudar esos impuestos. Entonces se genera un boquete en el presupuesto y pues lo puedes tapar de dos formas. La primera es endeudándote más, pero pues sí, o sea, si la idea es mejorar la posición fiscal de Estados Unidos, pues eso no es una opción. Y la otra idea es pues recaudar impuestos por otro lado, ¿no? ¿Y qué es ese otro lado? Pues los aranceles. Entonces, eh, ¿es suficiente los aranceles que puso? ¿No? Esta idea de recaudación es suficiente. Voy a quitar ya la gráfica, es la única gráfica que traigo, entonces la voy a quitar. Ya más o menos vieron de qué va el trilema. Pero bueno, es suficiente lo que se va a recaudar o lo que esperan recaudar, dado el anuncio del Liberation Day del 2 de abril, para, para tapar el agujero que se espera que se haga en los próximos años. La respuesta es no. Ahorita vamos a hablar de algunos números, pero la respuesta es no. Para que los aranceles cumplan su función recaudatoria, tienen que ser muchísimo más altos de lo que están ahorita, ¿no? Entonces, para darse una idea, con los aranceles que se anunciaron hace un par de semanas, la recaudación se espera que aumente en 3,5 trillions, billones en español, en los siguientes 10 años, del 2026 al 2035, ¿no? ¿Es mucho? ¿Es poco? La verdad es que es muy poco, ¿no? O sea, dado las políticas que está implementando Trump, se espera que el presupuesto tenga un déficit para finales del 2035, un déficit acumulado de 22 trillions o billones en dólares. Es decir, los aranceles estarían recaudando pues, alrededor del 12 o el 15% de lo que realmente se necesita bajo el esquema actual, ¿no? Entonces, estos aranceles que se anunciaron apenas hace poquito pues hacen el 15% de la tarea, ¿no? Entonces, para que realmente tengan poder recaudatorio,
tendríamos que ver aranceles muchísimo más altos de lo que estamos viendo hoy. Eh, Sin embargo, si eso sucede, si los aranceles se vuelven todavía más altos de los que estamos viendo hoy, pues obviamente hay otras variables que se te van a mover, no simplemente vas a poner arancel, vas a recaudar y todo lo demás se queda constante, ¿no? En la realidad ninguna variable se queda constante. Entonces, a ver, de entrada, estos mayores aranceles podrían implicar o van a implicar precios más altos para los consumidores en Estados Unidos y menores márgenes para para las empresas, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, esto es asumiendo que el arancel se divide de cierta manera entre el consumidor paga algo de este arancel y la empresa paga otro tanto de ese arancel para no o sea, para no perder, digamos que market share o su posicionamiento en el mercado al subir precios de una manera tan agresiva. Entonces, pues la empresa dice, a ver, yo absorbo una parte, otra parte se la paso al consumidor, pero al absorber una parte del arancel, pues obviamente eso haría que las empresas tuvieran un menos retorno, menos utilidad. Y así también, del otro lado, en el lado de los consumidores, al haber un aumento de precio, pues seguramente el consumo bajaría. Entonces, un arancel, ya sea el que está puesto ahorita o si vienen más, o sea, más altos más adelante, pues haría que el consumo bajara, que la recaudación fiscal bajara, si hay menos consumo hay menos recaudación, y además habría que, bueno, implicaría también que las empresas tienen un margen bajando. Y ahorita voy a regresar a eso, déjenme hablar un poquito más del tema de consumo y de cómo los aranceles podrían pegarle a las empresas. Pero regresando al tema de consumo, ¿no? Estos aranceles eh, traerían inflación, ¿no? Según un estudio del Budget Lab de Yale, de la Universidad de Estados Unidos, estos podrían traer inflaciones entre 1,7 si es que nadie aplica aranceles retaliatorios, hasta el 2,1 si es que sí los aplican y a ver si los están aplicando. Y esto, a ver, esto es o sea, 1,7 y 2,1 más de inflación. La clave aquí es más, ¿no? En exceso de lo que ya se esperaba. Si esperabas una inflación de 2,5, si eso le sumas el 2,1, pues vas a tener inflaciones del 4,6, que para el caso de Estados Unidos es una inflación bastante escandalosa. Y esto podría costarle digamos que al consumidor promedio en Estados Unidos en poder adquisitivo al año un monto entre 2.700 y $3.500, más o menos. Es mucho. Sobre todo tomando en cuenta que el americano promedio, el estadounidense promedio, pues gana entre 50 y $60.000 al año, ¿no? Estás hablando de una reducción de su poder adquisitivo, pues, dependiendo de dónde estés en la tabla, pero pues entre el 5 y el 10% menos, ¿no? Y esto, obviamente, es sin asumir efectos de segundo orden, ¿no? Seguramente ya han escuchado lo que pasó con electrodomésticos. No había, no recuerdo exactamente cuáles eran los electrodomésticos, pero había unos, que según yo eran lavadoras, que sí estaban impuestos, o sea, que sí se les impusieron aranceles y eso subieron de precio, pero por otro lado tenías, no me acuerdo si licuadoras o refrigeradores que no estaban, o sea, que no tenían impuesto aranceles pero que también subían de precio pues, simplemente porque los electrodomésticos como conjunto estaban subiendo de precio. Entonces, pues ese es un efecto de segundo orden, ¿no? Los que no tienen aranceles no tienen por qué subir de precio y sin embargo están subiendo, ¿no? Entonces, todos estos cálculos que les acabo de decir no incluyen efectos de segundo orden. Entonces, bueno, tienes obviamente un consumidor que consume menos, esto pues te baja el crecimiento, esto te baja la recaudación y entonces pues obviamente el impuesto recaudado por el arancel pues viene un poco a a matarse con el impuesto no recaudado por la baja en el consumo, ¿no? O por el simple hecho de que si hay aranceles retaliatorios, pues el gobierno muchas veces busca resarcir los efectos que tienen en sus productores locales. Un poquito lo que pasó en 2018, 2019 fue eso. En esa guerra, digamos que comercial de Trump, lo que hizo el mundo es poner ciertos aranceles retaliatorios que le pegaron a la industria de agricultura en Estados Unidos
Y el gobierno, para resarcir ese dolor que tuvieron los agricultores allá, pues les empezó a subsidiar y les empezó a pasar dinero. Entonces, pues lo que recaudabas en el arancel, pues, se te fue pues prácticamente todo a resarcir el daño que le hiciste a ciertos sectores. Entonces, si se fijan, es mucho más complicado que recaudo y todo lo demás constante, y entonces ya tengo 3 5 7 trillones de dólares más, ¿no? Hay muchos efectos detrás que podrían hacer que el efecto recaudatorio de los aranceles pues no sea el que necesariamente se vaya o el que necesariamente se espera. Vamos al segundo punto, que es el regreso a la manufactura, ¿no? El regreso a la manufactura suena bonito, sin embargo, pues, tiene muchas aristas. El primero es, pues, no puedes agarrar la planta en México o en Vietnam o en Indonesia o en Camboya y traértela a Estados Unidos, ¿no? Simplemente, o sea, la tienes que abandonar o vender allá y la tienes que construir en Estados Unidos. Y si los aranceles te están causando un importante desgaste o erosión de los márgenes, pues ¿con qué dinero lo vas a hacer? ¿No? O sea, si ya te está pegando a ti empresa porque pues te está saliendo más caro y obviamente tú tenías planeado vender, voy a inventar una cifra, 10 billones de dólares y con los aranceles y la baja en el consumo, etcétera, etcétera, pues vendiste nada más 5 y además el margen sobre esos 5 se te redujo porque tuviste que absorber parte del arancel, pues entonces ya no tienes dinero para mover tu fábrica de Vietnam a Estados Unidos, ¿no? No la puedes cargar, no te la puedes llevar. Entonces, el arancel, al erosionar los márgenes y la utilidad, el bottom line de las empresas, pues los deja sin CAPEX, sin capital para invertir en plantas en Estados Unidos. Entonces, aranceles altos pues no necesariamente implica que, como dice Trump, ah, sí, vengan aquí, pongan su fábrica y ya no van a pagar aranceles. Pues sí, pero ¿con qué dinero? ¿No? Si me estás erosionando mi modelo de negocio. Y si me estás erosionando mi modelo de negocio, pues no tengo utilidad. Y si no tengo utilidad, pues no tengo formas de poner mi planta en Estados Unidos porque no tengo dinero, ¿no? Entonces la planta pues se queda en Vietnam y pues ni modo, vamos a ver cómo le hacemos en buscar otros mercados, etcétera, etcétera. Pero aranceles altos implica menos dinero para las empresas, menos dinero para las empresas implica que el reacomodo o el regreso a la manufactura en Estados Unidos pues puede verse bastante menguado o no necesariamente se va a dar como Trump espera. Entonces, bueno, ya vimos que aranceles altos pues implica que el regreso a la manufactura está en entredicho. Y por otro lado tienes el tema del otro lado del triángulo, de la política externa, ¿no? Acuerdos de política externa, usarlo como una herramienta de negociación. Si se usan estos aranceles como herramientas de negociación, entonces, pues obviamente tienes que, o sea, cuando logres un acuerdo, pues tienes que bajar los aranceles. No es nada más, te subo el arancel a 50%, tú me das algo a cambio y yo no te reduzco el arancel, ¿no? Acuérdense lo que ya he comentado en varios videos, la frase de este plan maestro de Trump que sumariza o que resume todo lo que está haciendo con los aranceles es venderle a Estados Unidos no es un derecho, es una obligación. Digo, no es un derecho, es un privilegio que te tienes que ganar, ¿no? Entonces, obviamente, cuando Trump llegue a un acuerdo con algún país, pues le tiene que quitar el arancel o por lo menos bajárselo de manera importante. Entonces, si usas esto como herramienta de negociación, o sea, usas el arancel como herramienta de negociación, pues obviamente el arancel tiene que bajar, porque tienes que, o sea, Estados Unidos tiene que dar algo a cambio y por lo tanto la recaudación debe bajar. Entonces el poder recaudatorio del arancel pues, se cae, ¿no? Eh, entonces, bueno, ahí tienes el caso. O sea, si quieres recaudar con aranceles, pues no puedes hacer acuerdos de política externa y no puedes esperar que la manufactura regrese, por todo lo que ya comenté. Si quieres esperar que la manufactura regrese, pues entonces tienes que hacer que las empresas les vaya bien. Y para que les vaya bien, tienes que quitar el arancel. Si quieres generar acuerdos de política externa utilizando el arancel como herramienta de negociación, pues entonces eventualmente el arancel lo vas a tener que quitar y su poder recaudatorio se va a ir. ¿No? Entonces no puedes tener las tres cosas, a pesar de que Trump quiera tener las tres cosas, quiera recaudar dinero, quiera regresar la manufactura y quiere utilizarlo como herramientas de negociación, no puede hacerlo porque en la práctica, pues las cosas están encontradas, no puedes tenerlo todo, ¿no? Eh, Antes de terminar,
¿no? Un poco, a ver, ese es el trilema de los aranceles. No puedes tener las tres cosas que quieres lograr al mismo tiempo, entonces vas a tener que elegir en a cuál darle mayor ponderación. Eh, y bueno, nada más un pie de página, ¿no? Haciendo un análisis un poquito más fino de lo que estoy diciendo. No todos los aranceles fueron concebidos de la misma manera. No todos los aranceles tienen a ver, y eso podría solucionar un poco el trilema, a ver, no de manera completa, pero sí el trilema en cierta manera. Algunos aranceles están pensados para una cosa, otros aranceles están pensando para otra cosa. Por ejemplo, los aranceles impuestos a México y Canadá, pues podrían estar pensados, como lo ha dicho Trump, para temas de seguridad, de fentanilo, de migración, ¿no? De tal forma que cuando pues, todo esto se reduzca, pues el arancel puede bajar. Y a ver, y lo puso en el documento del 2 de abril, del Liberation Day, en donde decía que si el secretario de Comercio y Trump estaban de acuerdo en que el fentanilo se había reducido y la migración se había reducido, entonces podrían bajar el arancel del 25 al 12, ¿no? Entonces eso es un arancel muy ligado al tema de seguridad, ¿no? Ese arancel está pensado, el arancel para México y Canadá está pensado para temas de seguridad en las fronteras. Luego tienes otro arancel, que es un arancel con más tintes de acuerdos de política externa, como puede ser el de Europa, para negociar defensas, para negociar déficits, etcétera, etcétera. Y luego tienes otro arancel que es más del tipo proteccionista, con fines proteccionistas. El arancel que le pones a China, el arancel que le pones a algunas naciones en Asia, que ese sí tiene más características de recaudación y de proteger la industria interna de Estados Unidos. Entonces, no necesariamente vamos a ver o a pensar a los aranceles como con un solo propósito, ¿no? Y esa es una forma como de darle la vuelta a el trilema. ¿No? Hay aranceles que tienen el propósito de aumentar la recaudación, hay aranceles que tienen el propósito de regresar manufactura y hay aranceles que tienen el propósito de acordar temas de política externa, ¿no? Y entonces, pues esa es una forma, como decía, de darle un poquito la vuelta a este tema del trilema imposible de los aranceles. No todos los aranceles están pensados o concebidos de la misma forma, ¿no? Entonces, bueno, seguimos con el tema de aranceles, seguimos con el tema de mercados. Esto nos va a quitar mucho tiempo. Bueno, no es que nos esté quitando mucho tiempo, más bien vamos a dedicarle mucho tiempo a estos temas porque pues, son coyunturales, son bastante importantes. Pero bueno, hasta aquí el video de hoy. Suscríbanse, comenten, mándenme temas de los que quieren que hable, ¿no? Este es su espacio al final del día. Y por lo mismo, al ser su espacio, pues me ayuda bastante saber qué es lo que quieren escuchar. Como decía, comenten, suscríbanse, compartan y nos escuchamos el siguiente martes. Saludos.